Oramos al Señor y así esperamos a nuestros hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo de poder compartir tu palabra, Señor. Y yo te ruego, Espíritu Santo, que tú vengas con poder, Señor, que tú ministres a cada familia, Señor, de vida cristiana, a cada persona que pueda estar oyendo, Señor, este mensaje. Señor, yo te ruego que tú hagas, Señor, el propósito que tú tienes para cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ministra nuestros corazones, así como ha ministrado, Señor, mi vida al estudiar este tema, Padre. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como sabéis, este mes estamos estudiando el Evangelio de Lucas y vamos a continuar allí. En esta noche el estudio está en el capítulo 5 de Lucas. Puedes ir ya buscándolo y tenerlo a punto. Y en el capítulo 5 vamos a ver cómo Jesús obró diferentes milagros de manera diferente, trató de manera diferente a cada persona, a cada personaje al cual él hizo este milagro. Pero me gustaría contextualizar un poco este tema hablando brevemente en el capítulo 4, no lo vamos a leer, simplemente lo digo. En el capítulo 4 de Lucas encontramos cómo la palabra nos narra que Jesús regresó del Jordán de ser bautizado lleno del Espíritu Santo. Y dice que fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Y todos sabemos cómo él regresó del desierto. Salió fortalecido en victoria y a partir de allí Jesús inicia su ministerio. Y es impactante cuando vemos en el capítulo 4 de Juan, allá por el versículo 18, dice que Jesús, entrando en la sinagoga, comenzó a leer el libro del profeta Isaías y leía esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. O sea, de esta manera da inicio Jesús a su ministerio con poder. Y a continuación vemos cómo viene con demostración de poder, con llenura del Espíritu Santo, trayendo libertad a personas oprimidas por diversos espíritus, trayendo sanidad. Vemos aquí en el capítulo 4, él da una sanidad a la suegra de Pedro y a partir de allí Jesús empieza de esa manera, con demostración de poder, obrando milagros, trayendo libertad. Es impactante todos los evangelios. Y en el capítulo 5 entramos ya en el estudio. En el capítulo 5 encontramos al menos 4 milagros que Jesús realizó, pero 2 muy conocidos que estoy segura que millones de veces hemos escuchado prédicas sobre este tema. Uno es la pesca milagrosa y el otro es cómo Jesús sana a un hombre paralítico que es traído por 4 amigos y dice que abren el techo, lo ponen delante de Jesús. Estos son los 2 más conocidos y que estoy segura que muchas veces hemos escuchado. Bien, ahora entramos en el tema. En el capítulo 5, versículo 1 al 11, encontramos la pesca milagrosa. Y dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Leemos hasta ahí. Si hay algo que caracterizó el ministerio de Jesús, es que grandes multitudes le seguían, que de todos lugares venían para oír la palabra del reino. Venían para ser sanados, venían para recibir libertad, gente que estaba oprimida por espíritu. Y grandes multitudes siempre se congregaban para ver a Jesús y para oírle. Jesús en esta ocasión sube a una barca, usándola, podemos decir, como plataforma
para dirigirse a toda la gente, para poder, tomó un poco de distancia para poder verles, para poder hablar con ellos. Jesús siempre se preocupó por las multitudes. Incluso alguna vez hasta les alimentó cuando le cayó la noche y quedaron allí. Y podemos ver que Jesús siempre estuvo dándolo y trayendo sanidad a todas aquellas personas que venían a verle. Ahora bien, en el versículo 4 está lo profundo de esta palabra. Y dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, es decir a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¡Qué tremendo! Jesús dio el mensaje, dio el alimento espiritual a la multitud. La gente fue despedida. La palabra no nos dice que era un día de reposo, por lo cual se entiende de que la gente, cuando acabó de hablar Jesús, todo el mundo volvió a su casa, pues tal vez al día siguiente tenían que trabajar. Y Jesús se queda con estos 4 hombres. Estaba Pedro, Simón, Andrés su hermano, Jacobo y Juan. Y lo que viene a continuación, estos hombres no tenían ni idea de lo que estaban a punto de experimentar, un milagro tan tremendo que cambiaría sus vidas. Y Jesús le dice, Simón, boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Es decir, Pedro le responde, Maestro, toda la noche hemos estado. Pedro y los que estaban con él, como bien buenos conocedores de este trabajo, ya que toda su vida se habían dedicado. Ellos eran pescadores, sabían perfectamente que no era el mejor momento para pescar, que no era la hora adecuada. Y Jesús le dice, boga mar adentro. ¿Qué podían estar ellos pensando? Señor, es que tú no tienes conocimiento de lo que es este trabajo. Él viene con sus argumentos naturales. Señor, toda la noche hemos estado trabajando. Señor, estamos hasta cansados. Tal vez no se lo dijeron, pero se da a entender. Pero Jesús le estaba hablando en una forma espiritual. Jesús le estaba diciendo, Pedro, vamos mar adentro, boga mar adentro. ¿Qué quiere decir esto? Pedro, yo quiero que tú vengas a profundizar conmigo, que vengas a tener una intimidad profunda, y en lo profundo tú vas a experimentar ahora lo que es lo sobrenatural. Echad vuestras redes. Jesús le dice, en los versículos anteriores, dice que acababan de lavar sus redes. Jesús le dice, echa las redes para pescar. Es decir, que ya le garantizaba el fruto. Él ya le decía, es que no le dijo, echa vuestras redes y vamos a ver si algo viene, sino que le garantizaba el fruto. Y es importante ver esto porque muchas veces cuando Jesús nos pide algo, argumentamos al igual que Pedro. Pedro le dijo, Señor, es que yo sé que este no es el mejor momento. ¿Y cuántas veces nosotros le decimos así a Jesús? Señor, este no es un buen momento. Y mira, Jesús a continuación dice que echando ellos las redes, encerraron tal gran cantidad de peces que sus redes se rompían. Es decir, que lo nunca visto en los años, en toda su vida de pescadores, jamás habían visto tal cantidad de peces. Porque Jesús quería demostrar su poder, quería que ellos entendiesen el poder de estar con Él en lo profundo. Por eso le dice, boga mar adentro. Pedro, quiero que tú experimentes lo que es estar en lo profundo conmigo. Isaías 55, 10 y 11. Dice,
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra de Dios es la garantía que tenemos para hacer lo que Él nos manda hacer. Jesús le dijo: Pedro, echa tus redes. Su palabra era la garantía. No valían los conocimientos de Pedro como pescador experimentado. No valía. Y Jesús le dice: es mi palabra la que cumple el propósito para el cual yo la envío. Y el propósito que Jesús tenía era que Pedro conociera el poder de Dios. Estos 4 hombres, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, experimentaron un milagro extraordinario. Y a continuación, Pedro recibe una promesa. En el versículo 8, vamos a leer desde el 8, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo: Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es decir, Jesús lo hace ver un milagro extraordinario y le dice: Pedro, no temas, no te asombres de lo que estás viendo. Si te asombra ver tal cantidad de peces, espérate a ver lo que yo voy a hacer contigo. Tú serás pescador de hombres. ¿Sabes? Ese es el mayor milagro que podemos ver. Ver una persona salva, ver una persona, una vida transformada por el poder de Dios. Eso sí es un milagro extraordinario. Y Jesús quería que Pedro y los que estaban con él experimentaran esto. Iglesia, podemos tomar esta palabra como un desafío. Este primer punto. Boga mar adentro. Amada iglesia, vamos a lo profundo con Dios. No nos quedemos en lo superficial. Es tiempo de entrar en lo profundo con Dios. Dejar de ser creyentes superficiales y ir más allá. Porque allí vamos a experimentar lo sobrenatural y la palabra de Dios. Todas las promesas que Dios nos ha dado, lo vamos a experimentar allí. Porque como acabamos de leer, dice que su palabra nunca vuelve vacía. Él te ha dado una palabra, se cumplirá. Pasamos al segundo milagro que encontramos en este relato. Está en el versículo 12 en adelante. Jesús limpia a un hombre leproso. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y le mandó que no lo dijese a nadie, sino, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Un hombre leproso. Creo que todos conocemos la historia en el Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos, lo que era un hombre con lepra. Una persona leprosa era aquella que estaba fuera de la sociedad, excluida, rechazada. Es más, tenían lugares para que toda esta gente viviera allí. No podían estar en medio del resto de la gente. Pero sin embargo, este hombre sabía que Jesús estaba por ahí. Y saben que cuando un leproso entraba en la ciudad, él tenía que ir dando gritos: inmundo, inmundo, para que la gente se apartase y él pudiese pasar.
No sé si habéis visto en alguna película cuando un leproso aparecía, dicen leproso y sale la gente corriendo. Eran rechazados. Pero sin embargo vemos aquí que Jesús está ahí. Y es tremendo porque vemos que su condición de este hombre no le limitó para llegar hasta Jesús. Incluso podía él pensar, ¿y si me rechazan? ¿Y si no me dejan acercarme hasta él? Pero sin embargo, su condición no le impidió llegar hasta Jesús. Él sabía que él era un hombre inmundo, impuro, él indigno, él no podía llegar hasta Jesús. Pero él corrió el riesgo. Se humilló, se puso el rostro en tierra y le dijo, estas palabras, ¿cómo Jesús no iba a orar el milagro en él? Si le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es decir, él no vino a Jesús imponiendo su voluntad. ¿Tú crees que él no quería ser sano? Claro que sí, pero él no vino y le dijo, Señor, sáname, sáname. Señor, si quieres, Señor, total, yo estoy condenado a muerte, pero yo sé que en ti tengo esperanza. Y dice que Jesús extendió su mano y le tocó. O sea, para un judío era una deshonra tocar a un leproso. Pero Jesús, movido a misericordia, y lo hizo. Imaginaron lo que fue la cara de la gente que estaba viendo lo que sucedía. ¿Qué está haciendo? ¿Pero cómo lo ha tocado? ¿Cómo? Pero ¿sabes? Jesús, movido a misericordia, lo hizo. En Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Este hombre se acercó a Jesús. Aún así, él sabía que su condición no le permitía, pero él corrió el riesgo. Mirad, necesitamos tomar esta actitud, amada iglesia, amado hermano. Si pensamos en que como creyentes, dice la palabra, ahora mismo, la lepra es el pecado. Esa lepra espiritual que todos traemos cuando nos acercamos a Jesús, es el pecado. Y Él es el único que puede limpiarnos. Su sangre es la única que nos puede limpiar de la lepra del pecado. En 1 de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos la garantía, Jesús es el único que nos puede limpiar de nuestro pecado, de esta lepra que todos traemos. Ahora bien, tenemos que seguir pasos como lo hizo este hombre. Se acercó a Jesús. Y yo te invito en esta tarde que te acerques a Jesús, que tu condición no te frene, que tu condición no te impida acercarte a Jesús. A veces nos sentimos tan indignos, tal vez pensamos, no, es que mi pecado es tan grande que no, Jesús no me va a aceptar. Claro que te va a aceptar. Acabamos de leer que dice que a todo el que a Él viene, Él no le echa fuera. Ahora, tenemos que tener esa actitud que tuvo este hombre, de humillación, de sumisión, de decirle, Señor, Señor, aquí estoy. Y si tú quieres, yo apelo a tu buena voluntad, porque sé que eres misericordioso. Muchas veces nos acercamos a Jesús con una actitud incorrecta. A veces venimos a Jesús en lugar de decirle, Señor, si tú quieres, venimos a imponer nuestra voluntad, a decirle, Señor, yo soy tu hijo y me tienes que hacer esto y yo me lo merezco. Actitud errónea. Aquí tenemos un ejemplo a seguir. Actitud humilde, de sumisión, de reconocer de que somos indignos de estar delante de Jesús. Una palabra, un toque de Jesús y una sanidad completa. Una palabra, quiero ser limpio. Un toque. Dice que al instante la lepra se fue de él.
Y aquí viene algo extraordinario. Dice que Jesús le dijo que no lo dijese a nadie. ¿Cómo puede callar algo tan evidente? Un hombre que me imagino que era conocido, que se lo veía como la lepra. Ellos iban tapados, para que no se viese lo que llevaban en la piel. Era algo evidente en la sanidad. Pero Jesús le manda al sacerdote y le dice: muéstrate al sacerdote. En Levíticos 14, 1 y 2, había una ley que decía: y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso. Cuando él se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para que él se purifique dos avecillas vivas, limpias, madera de cedro. Bueno, da ahí todo para la ofrenda, para el sacrificio. Es decir, que en el Antiguo Testamento estaba establecido de que si un leproso era sanado, el que daba la evidencia de esta sanidad era el sacerdote. Y así Jesús llama la atención que le envía al sacerdote. En aquellos tiempos sabemos que los religiosos de aquellos tiempos perseguían a Jesús, pero sin embargo Jesús, a pesar de conocer lo que había en su corazón, ¿tú crees que ellos iban a dar evidencia de esa sanidad? Pero Jesús aún así le envía a la autoridad y le dice: ve y muéstrate. Y es tremendo. Ahora nosotros, cuando reconocemos que Jesús nos ha limpiado de este pecado, de esta lepra del pecado, tenemos un gran sumo sacerdote que nos entiende, que nos recibe, que nos anhela. En Hebreos 4, 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos a Jesús, aquel Jesús que sanó a este hombre, que con un solo toque, con una palabra, trajo sanidad a este hombre que estaba lleno de lepra. Este mismo Jesús es nuestro gran sumo sacerdote y Él nos dice que puede entendernos porque nos conoce, porque conoce nuestras debilidades, porque Él mismo fue tentado, Él mismo pasó por todo lo que nosotros pasamos, simplemente que Él no fue hallado con pecado. Y Él nos dice: acerquémonos confiadamente, no tengamos temor, podemos acercarnos, porque Él es nuestro sumo sacerdote que nos espera, que nos anhela, que nos entiende. Y el siguiente milagro que podemos encontrar en el capítulo 5 es muy conocido. Es de este hombre paralítico, dice la palabra, está a partir del versículo 17, y dice: aconteció que un día en el que estaba sentado, aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús.
Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Vamos a leer hasta ahí. Este milagro fue realizado enfrente de un gran grupo de religiosos. Si hay algo que Jesús durante su ministerio tuvo que estar siempre dándole duro, fue a este grupo de religiosos, los fariseos y maestros de la ley. Si ellos se encontraban en ese momento allí, no era precisamente para aprender de Jesús. Ellos estaban allí para espiarle, para tentarle, para ver si encontraban una palabra, algo que Jesús dijere para acusarle. Ellos no estaban allí sentados, como dice la palabra, no estaban sentados en actitud de aprender, sino de acusar. Y es impresionante ver cómo Jesús continuó haciendo lo que él estaba haciendo, sanando, trayendo libertad. Él no se sintió incómodo de ver a este grupo, porque él sabía que ellos venían para tentarle. Pero sin embargo, él continúa. Y dice la palabra que unos hombres traen a un paralítico. Yo no sé cuántos de los que estáis escuchando este mensaje habéis tenido o tenéis a un familiar, algún conocido, para el que sufra algún tipo de parálisis. Pero yo les digo que por naturaleza es una vida dura. Lo digo por experiencia. Para los que no sabéis, mi padre era una persona que iba en silla de ruedas. Y lo que a mi padre le fortalecía es que él era creyente. Y aún así, había días en que él se venía abajo. Y imaginaros lo que era la vida de este hombre. La palabra no nos dice que creyera en Dios, que fuese religioso. Entonces podemos ponernos en el lugar de este hombre, un hombre paralítico, un hombre que dependía de otras personas, lo que fue para sus amigos convencerle para llevarle hasta Jesús. Es que si lo leemos, nos podemos imaginar, vamos, yo sé que Jesús te puede sanar, vamos, y él no. Porque una persona que sufre de una parálisis, que está limitado, que depende de otros, es casi siempre una persona negativa, es una persona que es frustrada, que no se siente realizada, que dice, ¿por qué yo no? Pues así se encontraba este hombre. Y podemos ver que a pesar de todo, los amigos lo llevan hasta Jesús. La palabra no nos dice si era lejos, si era cerca, de dónde lo trajeron. La cuestión es que llegaron hasta Jesús. Y como siempre la multitud la casa estaba llena. ¿Y qué hicieron? Ellos no fue un impedimento, ellos fueron e ingeniaron la manera. ¿Saben lo que es subir a una persona al techo? ¿Cuánto pesaba ese hombre? Es que si nos ponemos a pensar en los inconvenientes, pues estos hombres lo hicieron. Y es tremendo. Pero vemos que Jesús estaba haciendo lo que él estaba haciendo, sanando, trayendo libertad. Y sin embargo, aquí viene lo fuerte de esta historia, que yo misma al leerlo decía, ay, ¿cómo? Cuando los hombres por fin logran bajar a este paralítico y está puesto delante de Jesús, dice que Jesús le dice, al ver la fe de ellos, fe de los amigos, dijo al hombre, es decir, al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! ¿Saben lo que fue la cara de ese hombre, de los amigos y de todos los que estaban ahí? Me imagino que fue un momento en que todo el mundo se quedó en silencio. Vamos a ver, he venido hasta aquí buscando sanidad y en vez de, Señor, te habrás equivocado. En vez de decirme, sé sano o levántate, me dices tus pecados te son perdonados. Imaginaron lo que fue la cara de ese hombre. Puede que por un momento se sintiera decepcionado de decir, ve, en vano el viaje hasta aquí. ¿Qué pensaron los propios amigos? Pero pasados unos segundos,
este hombre pudo entender la profundidad de aquellas palabras de Jesús. Era evidente cuando que Jesús vio el problema que él tenía, pero Jesús sobre todo vio su corazón. Jesús vio que él necesitaba ser sano aquí, dentro. Por eso Jesús le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántas veces ese hombre en su mente, en su corazón pensó en la muerte? ¿Cuántas veces ese hombre deseó desaparecer? ¿Cuántas veces ese hombre, es que imaginaron lo que era para él? Y Jesús vio esa amargura que había dentro de él. Jesús vio lo que había dentro, lo más profundo. Por eso Jesús se enfocó en traer la sanidad primero a su alma. Por eso Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. En Salmos 32, Salmos 32, 1 y 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, bienaventurado el que Dios te ha perdonado. Qué tremendo es esto. Jesús vio el problema físico que tenía, pero sobre todo vio su interior. Y sabía que este hombre necesitaba la sanidad en su corazón. Y así lo hizo. Y aquí viene lo tremendo de los fariseos y maestros de la ley. Dice que cuando oyeron que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, comenzaron a murmurar entre sí y a decir, ¿quién es este? Si solo Dios tiene poder para perdonar pecados. Y Jesús, conociendo lo que había en sus corazones, conociendo lo que estaban murmurando, le dijo, los confronta y le dice, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquí viene lo tremendo de este hombre. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Querida iglesia, un hombre que si leemos toda la historia, no había dicho nada, no había dado ni una palabra, no había hecho ni dicho nada. Todo lo hicieron sus amigos. Al contrario que aquel hombre leproso que vino delante de Jesús y con sus propias palabras le rogó diciendo, si quieres puedes limpiarme. Este hombre no dijo nada ni hizo nada, pero lo que la palabra de Dios nos dice es que se levantó al instante, tomó su lecho y se fue dando gloria a Dios, lo que nos da una evidencia clara de la sanidad que Dios trajo en su corazón y en su cuerpo. Se fue glorificando a Dios, un hombre que no decía ni palabra. Esa es la evidencia de que Jesús sana lo más profundo de nuestros corazones. Que Jesús ve lo más profundo, ve dónde está el problema. Y Jesús confronta duramente a los fariseos. Y para terminar brevemente, me gustaría, otro milagro que Jesús hizo en este capítulo es el llamamiento a Mateo. Y dice en el versículo 27, después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Mateo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y aquí vienen otra vez este grupo. Y los escribas y los fariseos murmuraban en contra de los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Mirad, este milagro es totalmente por la gracia de Dios. La palabra no nos dice que Mateo hubiese sido un hombre religioso, temeroso de Dios. O sea, no nos dice nada de eso. Pero Jesús lo vio ahí
y le dijo, sígueme. Es importante ver el poder que Jesús tenía en sus palabras. Cuando yo leo esto y analizo, puedo ver que Jesús, cuando habla, ese contacto visual que tiene, ese contacto que tiene con las personas, la voz llega a lo más profundo del corazón. ¿Qué vio Mateo cuando Jesús le dice, sígueme? Ese contacto, esa mirada en Jesús, que lo dejó todo y le siguió. Entonces, podemos ver que Jesús no hace excepción de personas. Llama a un hombre que, como dice aquí, que era cobrador de impuestos, era un hombre que estaba sentado al banco de los tributos. Esta era una ocupación lucrativa, un empleo despreciado por los judíos. En otras palabras, ellos odiaban a los cobradores de impuestos, puesto que ellos representaban a Roma. Pero Jesús lo llama, lo elige para caminar con él. Esto nos demuestra que así como Jesús eligió a esta persona, un hombre que, como dice aquí, con esta acción, Jesús se ganó la reputación de comer y beber con pecadores y publicanos. ¡Qué tremendo! Pero Jesús era así y él le daba igual lo que los demás pensaran. En Jeremías 23:29, estamos terminando, dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Así es la palabra de Dios, que quebranta el corazón más duro, que quebranta aquella persona que nosotros decimos muchas veces, no, esta persona no le comparto del evangelio porque es dura esta persona, pero dice la palabra que la palabra de Dios es aquella que quebranta lo más profundo del corazón. Y Jesús confronta nuevamente a este grupo de fariseos y maestros de la ley, duramente, y le dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¡Qué tremendo! O sea, es que les dice esto y los deja a cabo. Le dice, es que yo, ¿qué gano estando solo con los míos? ¿Qué gano? Yo he venido a salvar a todo aquel que se acerca a mí. Con esto Jesús nos da una enseñanza a todos, amada iglesia, de que no podemos hacer excepciones. ¿Cuántas veces decimos, no, no, porque tal vez conocemos su pasado y decimos, no, esta persona no? Todos tenemos que compartir de la palabra de Dios, como Jesús nos deja aquí esta palabra. Él vino a llamar, a salvar a todos. Para terminar, me gustaría leer 1 de Timoteo 1:15. El apóstol Pablo diciendo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol nos deja esta palabra. Jesús vino al mundo a salvar a todo aquel que está perdido. No hagamos excepciones. Amada iglesia, yo te invito en esta noche a que tomemos esta palabra como un desafío de decir, Señor, acepto, quiero ir, bogar mar adentro, porque en esa profundidad es donde yo voy a encontrar todo el renuevo, todo lo que necesito. Amada iglesia, profundicemos en la palabra de Dios, oramos al Señor y así vamos terminando. Señor, te doy gracias por esta palabra. Dios mío, yo te ruego que tú hayas hablado, Señor, al corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Señor, gracias porque siempre, Señor, tú confrontas nuestro corazón, tú confrontas, Señor, nuestra vida y nos haces ver, Señor, lo lejos que estamos, Señor, de dar, Señor, la talla, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, cada día a ser más como tú, Señor. A ver las cosas como tú las ves, Señor. Y amar a todos, Padre, sin condición.
Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Recordar todas nuestras reuniones. Un abrazo y bendiciones.